Ok, vamos a poner ahora esta palabra también en manos de Dios. Padre, te damos la honra, la gloria, la alabanza. Dios, bendice esta palabra. Yo te pido, Señor, que nosotros solamente seamos instrumentos en tus manos para que tu palabra sea la que llegue al corazón y a la vida de cada uno de mis hermanos, que sea tu Espíritu Santo tocando sus corazones, sus vidas, las fibras exactas que ellos requieren, Padre, para poder recibir esta palabra en su corazón. Te damos la honra, te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a hacer algo esta tarde. Vamos a hacer algo esta tarde. Tengo aquí un billete de 500 pesos. Se lo vamos a regalar al que yo voy a pedirte. Si tú quieres este billete de 500 pesos, levanta tu mano en esta tarde, pero de verdad levanta tu mano. ¿Quién quiere este billete de 500 pesos? Levanten su mano. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué sucede si yo doblo completamente este billete? Completamente lo hago así. ¿Quién de ustedes todavía quiere este billete de 500 pesos? Levanten su mano. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, ¿qué sucede si yo tomo este billete, lo parto por la mitad? ¿Quién lo quiere? Ok. Ahora imagina que aquí hay un charco de lodo, de estiércol, y ese billete se encuentra ahí, totalmente lleno de ese estiércol. Levanten la mano, ¿quién vendría y tomaría este billete? Claro, ¿no? Porque este billete tú nada más lo levantas, vas y lo lavas completamente en el agua. ¿Por qué? Porque aun cuando el billete está así, pues sigue valiendo 500 pesos, sigue teniendo ese valor y tú lo puedes utilizar. Así es nuestra alma delante de Dios. Aunque estemos completamente estrujados, estemos destrozados en nuestra vida, estemos rotos completamente, estemos sucios por todas las acciones, por todo el pecado, por todo lo que se haya cometido, estemos sucios. El Señor nos limpia con la sangre de Jesús, porque para Él seguimos teniendo valor aún cuando nosotros estemos completamente sucios. Somos lavados por la sangre de Cristo. Dios no hace acepción de personas en ningún momento. Así haya gente que ha sido sicario, que haya matado, que haya hecho, si viene delante de la presencia de Dios y se arrepiente completamente, Dios, por medio de Jesús, le va a lavar completamente y va a ser limpio de todo ese pecado. El día de hoy quiero contarte de un personaje que por todos nosotros es totalmente conocido, un personaje que pasó por un pecado muy, muy vergonzoso en su vida, del cual pagó también las consecuencias. Y ese personaje es el rey David, el ungido de Jehová. Aun cuando él había sido el ungido de Jehová, cayó en el lodo completamente, se ensució de sangre completamente. Pero vamos a leer este pasaje en 2 de Samuel. Vamos al versículo 11 y vamos a leer a partir del primer versículo y vamos hasta el versículo número 15. Dice
Ya todos lo tienen, diga amén, el que lo tiene. Amén, ya todos en sus teléfonos, en sus Biblias, los que lo hacen directamente en su Biblia. Ok. Dice, segunda de Samuel, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a todos sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. El rey David mandó a todo su ejército. Sabemos que David constantemente también iba a las guerras y participaba en ellas. Pero en esta ocasión el rey se queda a descansar y manda a su ejército. Y dice, ve lo que sucede aquí, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y ahí vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Imagínate, David tenía toda esa autoridad, él era el rey. Y me imagino que la terraza de un rey no está al nivel de las casas de los que están viviendo de manera normal, sino que él tenía un panorama de todo su reino. Porque dice que desde ahí vio a esa mujer, desde ahí vio a esa hermosa mujer. Y dice, y ve lo que sucede aquí, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y David, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El ungido de Jehová es tentado completamente por la belleza de esta mujer. Así es, muchas veces el pecado es hermoso, es bello y hace caer a cualquiera. Un delicioso pastel, pues a quien no le hace caer en tentación. Así es el pecado. Sin embargo, vemos la actitud de esta mujer. Dice que ella se sintió inmunda de lo que había sucedido. Ella sabía que estaba traicionando a su esposo, que estaba cumpliendo fielmente al frente de la batalla en la guerra. Se sentía tan sucia que dice que llegó y lavó toda su inmundicia y se fue a su casa. ¿Ok? Dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, la actitud que tomaste tiene consecuencias ahorita. Dice, estoy encinta y no he visto a mi esposo en tanto tiempo porque tú lo mandaste a la guerra. ¿Y qué voy a hacer cuando él venga? Ve hasta dónde va ensuciándose David. O sea, él se da cuenta de que dice, híjole, cometí un error. Voy a tratar ahora de tapar ese error, que es lo que mucha gente hace. Dice, entonces David envió a decir a Joab, que era el jefe de todo el ejército, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, llega con David y dice, hola, ¿qué tal? O sea, ¿cómo estás, Urías? ¿No? Imagínate aquel que está pensando, el rey me trajo a su presencia, el rey me está invitando a estar con él en el palacio. Y David como si fuera su cuate, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo está Joab allá? Está dirigiendo bien al ejército, está haciendo las cosas de manera adecuada, de manera correcta. ¿Cómo están tus compañeros de guerra? ¿Cómo están tus amigos?
cómo la están pasando, cómo está ese frente de batalla. O sea, como si estuviera hablando con un amigo. Pero ve, ¿por qué estaba haciendo esto David? Dice, y después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. O sea, ve a tu casa, ve con tu esposa, está con ella, dale buen trato. Dice, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. No le están saliendo las cosas a David como él las estaba planeando. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Ve la respuesta de este soldado fiel delante de su rey. Y Urías respondió y dijo a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Habría yo de querer entrar en mi casa para comer, beber y dormir junto a mi mujer? Mientras el pueblo está luchando, mientras mis compañeros están en la guerra, mientras ellos no están comiendo, ¿por qué yo he de estar en estos momentos gozando? Si yo soy igual que ellos y voy a la guerra, a pelear y a luchar constantemente. Era un hombre fiel, un soldado fiel, y por vida de tu alma dice que yo no haré tal cosa. O sea, mi convicción es, no lo voy a hacer, porque estamos peleando, estamos luchando. Ya habrá tiempo en el que regrese y esté con mi esposa y con mi mujer. Y ve lo que hace ahora David. David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Dijo, a ver, ok, en tus 5 sentidos no lo estás haciendo, bueno, pues vente, toma, te invito, come aquí en mi mesa, tómate un vinito, a ver, échate otro, hasta que lo embriaga. Pero aún en su embriaguez, él dice, no voy a faltar a mi ejército, a mis amigos, a esta guerra que estamos haciendo, y no voy a bajar a mi casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Dice, ok, pues ya no me salió lo que quería, no hiciste esto, no fuiste con tu esposa, para que él quería que, hacerle pensar que ese niño era de él. Todavía estaba en tiempo de que pensara que era el hijo de él y tapar ese pecado y tapar ese error. Cuando quieres tapar una falta, cuando quieres tapar un error, se va haciendo un tabique, una bola de nieve, porque vas a hacer una falta, para tapar esa falta vas a buscar otra falta y vas a buscar otra falta. Total que al rato eso va a ser una bola de nieve enorme y grande que cuando caiga va a destrozar todo. ¿Ok? Y escribió la carta diciendo, ve lo que decía la carta, poned a Urías al frente en lo más duro de la batalla, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él. Déjenlo solo para que sea herido y muera. David incluso mandó ese escrito con Urías, y este hombre fiel no leyó ese escrito porque era para Joab. Y ahí llevaba su sentencia de muerte en ese escrito. En este pasaje vemos al ungido de Jehová caer en una terrible tentación, tomar una mujer
que no le correspondía, una mujer que era casada, que su esposo estaba en el frente de batalla, fielmente defendiendo a Israel, y todavía aún después de haber pecado con la mujer, planea su muerte completamente y lo manda de regreso a la batalla. Si lees más adelante vas a ver la historia de cómo muere Urías y todo eso, pero vámonos allá al versículo 26, donde dice: oyendo la mujer que Urías, que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. O sea, Betsabé todavía hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. O sea, todavía le dio chance de que, ok, la mujer perdió a su marido, está dolida, vamos a darle tiempo, pero la tentación sobre esa mujer sigue en David, y la lleva a su casa. Ella fue su mujer y le dio a luz un hijo que es el de este pecado. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El ungido de Jehová había hecho algo desagradable, completamente desagradable delante de Dios. Y David no se da cuenta de todo esto hasta que viene el profeta Natán y lo confronta. Vamos a ver en el siguiente capítulo cómo confronta el profeta Natán a Samuel en ese momento. Y vámonos a partir del versículo 1 del capítulo 12, y dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo junto con ellos en el seno del hogar, y la tenía como a una hija. Esa oveja era querida en ese lugar como a una hija. Dice: y vino uno del camino al hombre rico. O sea, vino alguien a visitar al hombre rico. Dice: y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, cuando él tenía muchas ovejas y muchas vacas, para guisarla, para dársela al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a visitarle, aquel que había venido con él. Dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera, y dijo contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjate, el hombre que había en este momento pecado ahora se enoja por algo similar a él. Ve la respuesta del profeta Natán y dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te liberé de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido aún mucho más si no hubieras pecado. David tenía todo dentro de su reino. Tenía riquezas, tenía las mujeres que eran de Saúl. Él tenía todo, y fue tentado y miró hacia afuera y pecó y transgredió con Betsabé.
y le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? David conocía de la palabra de Dios. David conocía a Jehová. Era el ungido. Dios le libró en grandes batallas. Dios estuvo con él constantemente. Dios le alimentó cuando tuvo hambre. Dios le guió para no tomar la vida de Saúl. Sin embargo, aquí había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En este momento, David queda impactado de lo que le está diciendo el profeta Natán. Y en ese momento dice: oh sí, he pecado contra Jehová, he pecado contra mi Señor, como el hijo pródigo cuando se fue y llega y dice: he pecado contra el cielo y contra ti, y se humilla delante del Padre. Así David reconoce ese pecado, y nos vamos ya al versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. La misericordia de Dios perdona tu pecado y no morirás, pero las consecuencias de ese pecado sí las tiene que pagar. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David en ese momento es cuando él se da cuenta y empieza a dolerse dentro de su corazón por el pecado cometido. Y si tú sigues leyendo vas a ver que David se mete en ayuno y se mete a buscar la presencia de Dios y se mete a orar por la vida de ese hijo, aunque ese hijo ya no va a vivir porque así ya está determinado. Es la consecuencia de ese pecado y otras consecuencias más que tuvo David. Para entender la situación que está pasando David, está plasmada en lo que es el Salmo 51. Te invito a que abramos ahorita Salmo 51 y vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a llegar al versículo 17 para entender este proceso que pasa David desde que peca hasta buscar la presencia de Dios, hasta arrodillarse delante de Dios, hasta humillarse delante de Dios, buscándole a Él. Dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta, y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mi pecado. He pecado contra ti. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El pastor decía, que Pablo decía: lo que no quiero hacer, hago, porque el pecado está en nosotros. Pero tenemos que obedecer a Dios para alejarnos de ese pecado. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, decía David. Como hombre, sí, soy el ungido de Jehová, el rey de Israel, pero el pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí,
en maldad he sido formada. En pecado me concibió mi madre. Todos hemos sido concebidos en pecado a partir de ese pecado de Adán y Eva en el Edén, y de ahí el pecado ha pasado a todas las generaciones. Y vamos a seguir luchando con ese pecado, pero debemos buscar a Dios, debemos buscar su presencia, debemos dolernos como lo está haciendo David. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Estoy abatido. El pecado te seca, el pecado te abate, el pecado te derrumba. Y él se siente en ese momento abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame en espíritu recto dentro de mí. Señor, que no siga siendo mi pecado el que domina, sino sé tú el que cambie, el que me limpie. Yo voy a obedecer tu palabra para ser cambiado. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, la unción que me has dado, Señor. Por esta transgresión no la quites. El Espíritu de Dios estaba sobre David y él pedía, no lo quites. Yo quiero seguir teniendo esa relación contigo. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Tú me has lavado, me has perdonado y ahora voy a decirles a todos que eres un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Eres el Dios de mi salvación. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. David tenía miles de reses, miles de corderos, y él podía haber ofrecido un enorme holocausto delante de Jehová para buscar misericordia delante de él. Pero él se humilló y entendió esto, que es lo que está aquí en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no ve el sacrificio ni los holocaustos, sino Él quiere un corazón completamente constrito, un corazón completamente humillado, un corazón constrito. Según la Real Academia, significa que siente una enorme tristeza o una melancolía en su corazón por arrepentimiento. David se sentía con un corazón en este momento derrumbado, un corazón quebrado, un corazón humillado, un corazón reconociendo la total incapacidad para hacer algo por él mismo si Dios no estaba con él. Estaba roto completamente y delante de Dios derramaba ese corazón roto y se humillaba delante de la presencia de Dios en ese momento. Significa que la persona entra también en un reconocimiento de condición que sin el Señor nada somos. Somos solamente carne y como carne vamos a morir. Pero Dios nos ha dado de su Espíritu. Dios nos ha puesto su salvación por medio de Jesús. Y Él nos ha limpiado completamente de ese lodo, de todo ese problema. Aunque estemos derrotados, aunque estemos quebrados, aunque estemos confundidos,
aunque estemos sucios, somos lavados por la sangre de Jesús. Somos completamente limpiados por la sangre de Jesús. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este salmo expresa el arrepentimiento de David al ser amonestado por el profeta Natán después de este terrible pecado, y lo reconoce y se humilla delante de Dios. David fue perdonado por ese reconocimiento de ese pecado, de ese arrepentimiento que estaba teniendo. Él estaba totalmente quebrado y se arrodilló y se humilló delante de Dios. Su alma en ese momento estaba totalmente abierta a lo que Dios quería. Cuando vienes delante de Dios con ese dolor, con ese pesar, con esa tristeza, porque tú le has fallado a Dios, porque todos le hemos fallado a Dios, no podemos decir que no. Todos le hemos fallado a Dios, pero tenemos que reconocer que le hemos fallado y tenemos que decir: Señor, mi alma me duele, mi corazón está quebrado, está hundido en este momento. Vengo humillado delante de ti, me postro delante de ti, busco tu misericordia, busco tu amor, Señor. Perdóname, lávame, lávame más, lávame constantemente, límpiame de toda iniquidad, límpiame de pecado, Dios. Quiero obedecerte, quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad. ¿Tú crees que Dios podría despreciar esta súplica si le decimos: Señor, me siento destrozado delante de ti en este momento, quebrantado completamente? Sé y reconozco que te he fallado, que he hecho mal. ¿Crees que Dios rechazaría esa súplica? Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay que estar buscando constantemente la presencia del Señor. Hay que humillarnos delante de Él. Hay que reconocer que Él es grande, que es nuestro Dios y que nosotros sin Él no somos nada. Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Jesús ya ha dado su vida. Tu pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice aquí David: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras ocultaba ese pecado, el pecado empieza también a secarte por dentro completamente. Empieza a hacer que vayas y peques todavía más. Aquí dice David, o sea, la parte verde, lo que hay de vida dentro de mí con este pecado ahora era como en el verano, seco, donde las hojas se rompen, se quiebran completamente. Y yo quiero de esos ríos que reverdecen nuevamente mi vida, mi alma, mi corazón. Y dice, a Job también le pasó en Job 14:7, dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, o sea, si la raíz se hace polvo completamente,
dice, al percibir el agua, reverdecerá y nuevamente era una copa como planta nueva. Tenemos que pasar ese proceso de que nuestro corazón contrito y humillado vengamos y lo derramemos delante de la presencia de Dios, buscando a Dios constantemente. Dice, si envejece la tierra, dice Job, aún reverdecerá. Si el hombre es también así cortado y no busca de la presencia de Dios, será echado en el lago de fuego. Pero si hemos bebido del Espíritu del Señor, si hemos bebido ríos de agua viva, nuestra alma reverdecerá completamente. Y habrá vida y vamos a vida eterna. Y nuestro tronco reverdecerá completamente y no seremos echados al lago de fuego. Un corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. En conclusión, hermanos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, aquel que derrama y dice, sí me duele el pecado, sí he cometido este error, he pecado contra Jehová. Y buscas y te humillas delante de Jehová, Él te va a perdonar. Aunque ese pecado sea como este billete sucio en el estiércol, en el lodo, por la sangre de Jesús es lavado completamente. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No importa cuán afligido, no importa el pecado ya ha sido perdonado, el pecado ya ha sido olvidado si tú buscas a Dios. Él guarda todos sus huesos y ni uno será quebrantado. Recordemos, hermanos, que los sacrificios de Dios no son los holocaustos. Es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, al cual Dios no va a despreciar. Amén. Inclina tu rostro. Vamos a orar en esta tarde.